Señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Jugada va! ¡Comienza Jugada VAR! ¿Venís o qué? ¡Qué rico, Bienvenidos una semana más a Jugada VAR. Bueno, vamos a comentar el análisis de esta jornada de Liga que acaba de acabar ahora mismo en el minuto 95, sí, con Thibaut Courtois, que ha rematado el córner en el minuto 95 y ha sentido él en sus propias carnes la felicidad que debió de sentir Sergio Ramos en el minuto 93. No sé bien, Courtois, que le había visto el tío iba a celebrar tan algo feliz. Hombre, porque sabe que él ha participado de ese gol de fe del Real Madrid. Por cierto, Cholo, por si no te había quedado claro en Lisboa cuál eres el gen del Real Madrid y la identidad del Real Madrid, que siempre vas diciendo que el Atlético de Madrid tiene su identidad y que el Barça tiene su identidad, por si no te ha quedado claro. Y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Esta es la identidad del Real Madrid. Esta es la identidad del Real Madrid. Al Madrid no le puede dar nunca por muerto. Hay que matar. Hasta que no pita el árbitro. Claro. Bueno, todo el mundo sabe que hasta el final vamos real. El Valencia ha jugado un buen partido. El Madrid en la primera salida parte muy difícil. Vamos a hacer algún programa en el que seamos un poco objetivos. Bueno, Nunca hemos engañado a nadie, siempre hemos dicho que los del Madrid. Es verdad que este año está la Liga ya muy va. Ya se está cayendo la gente. Bueno, había muerto en Sevilla por el camino. sí. Y En casa, si quieres luchar por la Liga, no puedes dejarte... Hay puntos. Al final hay que apretar todos los partidos y sabíamos en este caso que el Barcelona y el Madrid tenían salidas muy complicadas. Muy jodido. Lo so, estoy muy contento. Bueno, el Madrid se ha visto que iba cascando hasta el minuto 95. No tenemos ocasiones en Madrid que La primera parte del Madrid, los primeros 20 minutos ha podido rascar. El Madrid al final ha sacado el empate, que lo damos por bueno. Serà Toni Kroos, tots els jugadors a l'àrea. Compte, remata Courtois, treu Domènech, ha rematat Courtois, treu Domènech, Benzema, gol. Gol de Benzema. Venga, vamos a cascar mínimamente al Atleti rápido, hay que zurrarle. Venga. ¿Se puede meter el Atleti en la terna? ¿El Atleti dónde se va a meter? ¿El dedo en el culo? En la Europa Conference League. En eso sí sé que se puede Si juegas clasificar. contra el rival directo y no le ganas en tu estadio. Sí. Porque bueno, vale que pierdas en el Camp Nou, vale. Pero en tu estadio tienes que ganarle al Barcelona si quieres estar en la pomada. El Y Madrid. no puedes dejarte puntos contra el Granada. Podemos decir que el Madrid está solo. Totalmente. El Madrid está solo. Está solo. Es un náufrago en el océano. Tiene solo. que pelear contra todos. Y Alfabal y Merino, joder, jugó muy bien. Tiene buen equipo la Real Sociedad y de hecho fue entretenido. Lo único que no tiene son 1.000 millones de euros para gastarse como tiene el Barça. Y ya, pues al final el Barça con 2 o 3 ocasiones es verdad empata que y te gana el partido. No, y es que es verdad que el Porque Barcelona vaya- se le caen las ocasiones también. Sí. A poco que eso. Y luego fíjate al final lo que pasó. Que al Para final- mí tenía que haber ganado la Real, pero al Sí. final en el 90. Lo dices por el penalti de. Penalti clarísimo. Bueno, os vamos a poner las imágenes Penalti del penalti clarísimo, de ¿no? Piqué. Sí, No, pero perdonad. Rápido, venga, recupérala. Quita esto, quítalo. Estas no son las imágenes. Ahora van. Bueno. Te ha tocado un becario hoy tú para hacer un programa, no puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh? Vamos a echar al becario, por favor, becarios, por favor, porque es que mucho. Ahora sí que ya os las introduciremos. Entonces, hombre, es verdad, ¿ves esto qué es? Se iban agarrando los dos. A lo mejor ahí puede ser el Mira, debate. Llorente termina con el número de la camiseta aquí. Es verdad que Sí. no Yo soy árbitro yo- y pito penalti. Tienes una herramienta que no la utilizas. Eso muy sí, mal. sí es verdad que a lo mejor es más flagrante porque ahora ya hay el VAR y hay teles
y te pillan. Entonces a lo mejor el árbitro antes no lo veía o no lo quería pitar por no meterse en líos, pero ahora ya con el Hay que VAR, revisarlas, tío, ya está. Y si no es penalti, no es penalti. Si es penalti, se acabó. Se pita y- Pero por lo menos revísalo. Claro. Muy mal. pinchazo. No, ni penalti. Mira a Maldini con todo la Yo lo hubiera pitado. De aquí me vais a permitir que meta un golpetazo. Hay dos comentaristas que fueron Gerrard, el antiguo futbolista del Barcelona, y Axel Torres, que solo faltaron, cuando no le pitaron el penalti a Piqué, bajar a hacerle corrillo al árbitro. Creo que la objetividad periodística debería estar un poquito ante todo lo primero. A nosotros no se nos exige porque no somos periodistas. No, ni tenemos la titulación. Ni tenemos ganas de... Pero hombre, sois un poquito... Por cierto, que ya se han amortizado los 127 millones de Joao Félix con el... ¡Que los vale! Con el penalti que tiró, Ya se están empezando a amortizar. Vamos a poner Que le han metido los penaltis números a- de Joao Félix en Liga para que veamos si vale 127 millones o no los vale. Le han metido un penalti en Lokomotiv. Igual ahora se sale contra el Ludogorets en la competición esa que quieren hacer. La Youth League. ¿Cómo se llama? La Copa Conference League. La Conference League. Que Es va. que tiene nombre de que es para el Atleti. Va, Tiene nombre. el 14º de Azerbaiyán. El quinto de Polonia, el No me callo de Estonia, así, Yo ya veo las semifinales. Atlético de Madrid, no me callo. Y la otra, pues el Norwich City contra el Viborg. Claro. Sois una cagada, lo más bajo y despreciable de la tierra. el Athletic. Yo estuve viendo el partido. Y fue un ladrillo de puta madre. ¡Qué puto truño! ¡Qué puto truño! Pero bueno, es que era un ping-pong. El partido era ¡pum! 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 O sea, de 90 minutos yo creo que jugaron 50 por el aire. A cabezazos. ¡Hostias! Ni en los mejores momentos de Javi Clemente. Estamos con Es que no Premier. parecen ni futbolistas algunos, tío. Es que era el Bellingham contra el Bilbao, macho. Y es que eran leñadores. Es que... Ahí va. Es que vaya partido de mierda. Yo es que no le vi Te lo juro. No me jodas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un jodido bromista? ¿Un bufón? Mañana es el sorteo de la Champions. Se ríe Roberto y todo. Es que, oye, ¿cómo se dice? Champions League. Entonces, a ver, venga, los pronósticos. Yo quiero que Guardiola me cierre la puta boca. Quiero que coja el brujo malvado y me cierre la puta boca. Que le toque al Madrid. Yo quiero que le toque al Madrid y que me cierre la puta boca. Y yo que quiero diga, al Tottenham con el Barça. Con Claro. Mourinho. Mourinho, que vuelva al Que haya campo. morbo bueno. Ahí, a Y meterle luego al Valencia que le toque, pues yo qué sé. Oye, pues al Valencia le puede tocar alguna cosita porque... El Valencia pasó uno. primero. Pues mira, y al Atlético de Madrid. El El PSG. Madrid le va a tocar una cocazo con mierda. Palma. Pero si en mierda solo hay el Red Bull, porque el Atleti pasó segundo. Mira, voy a explicar lo que le va a pasar al Atlético de Madrid en el cruce de octavos. Ligas internacionales. Empezamos un poquito con la Premier. Guardiola ha salvado los muebles. Sí, ha ganado. Claro, que la tocó al Arsenal. El Arsenal, Sí, entrenado fíjate. por Ljungberg, que está en sus horas más bajas. Hombre, yo creo que con un presupuesto de 1.600 millones de euros, pues oye, para quedar tercero o cuarto está bastante Sí, bien. te llega, Está yo creo que te correcto. llega. Justito, pero te llega. Está correcto. Luego Mourinho ha vuelto a ganar. Mourinho, el Tottenham de Mourinho ha vuelto a ganar. El Liverpool también. ha El ganado. Liverpool va disparado por la Liga. En la Liga Italiana podemos... El Real le ha recortado la Juve 2 puntitos al Inter, pero el Inter sigue primero, empatado. Sigue líder. El Inter que no juega una mierda, porque yo estoy ya con el El Barcelona. Inter es una pena. Tomás, si nos ves por aquí, es fatal. El Inter de Milán, ¡minchia! Cristiano se ha equivocado yéndose. Totalmente, del es Real que- Madrid. Perdió la oportunidad de Mucho frío. Claro, ahora los balones de oro caen para otro lado. Claro. Era el matrimonio perfecto. Claro, fuera del Real Madrid. Pues la noche es oscura y alberga horrores. ¿Qué ha pasado este fin de En semana? Alemania ha perdido el Mönchengladbach y ha ganado el Bayern de Múnich 6-1 con Coutinho así y estaba el de la cantera. Sí. ¿De la Masía? Sí, costó nada. Nada, Que fue pesetas. 150 pesetas.
El Dortmund ganó 0-4, sigue apretadísima la liga y se queda de líder ahora el Leipzig. El Leipzig. Bueno, en Polideportivo este fin de semana ha habido cosas jugosas. Importantes. Carolina Marín, ¿qué ha pasado con ella? ¿Qué? Ha ganado el Abierto de Italia. Ah, pues bien, hombre. No, Carolina Marín no la gana nadie. Al badminton. Es como tú al pro. La Euroliga pues ganó el Madrid, al Olympiacos en casa, le ganó bien fuerte al Olympiacos. Coco donde los haya. El Barça también ganó, sigue líder. Al Panathinaikos. Y el CSKA creo que también ganó, o sea que bueno, está como la jornada pasada y el Efes también ganó. Está apretadita, está el Barça y el Madrid a un partido. Y luego tenemos el Mundial de Balonmano, de las chicas, que guerreras. Lamentablemente no han podido hacer la machada de ganarlo. Ha habido tiempo, por lo que han dicho. Es que como no tenemos ni puta idea de balonmano... Por lo visto ha habido un penalti, han ganado de un penalti raro que le han pitado a España en la última jugada y de hecho han ganado de uno. Árbitras francesas, un apunte. Se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden y punto. Pero vamos, un éxito absoluto. De hecho la Copa Sobao ha ganado el Barça, 9ª copa consecutiva. Pero parece que el Madrid hizo un equipo balonmano también, que hace el de frente, como el tacón. Se hace el tacón. Oye, pues un día podríamos hablar más profundamente. No está en puestos de descenso el tacón, está ahí salvándose, está arrancando, que las suecas están funcionando bien y el Atlético de Madrid está ahí en la pelea, pero el Barça va con ventaja. Es verdad que... Bueno, pues muchísimas gracias una semana más por habernos aguantado toda la chapa. Ya sabéis lo que decimos todos los programas, y que darle al botón, suscribirse, porque nosotros aquí somos 3 gilipollas. Entonces, como decimos, ahora vienen las navidades, es un buen momento para que lo compartáis en familia, claro. Mientras muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Os dejamos y nos vemos dentro de una semana aquí en Open. Con el clásico. Este miércoles va a haber... ¿Dónde mejor de informarse que a jugar? ¿Queréis cascarle algo más al Barça? Algo que no te quedes con ello dentro, claro. Pues dale. Lo que le va a pasar al Atlético de Madrid en el cruce de octavos. Y ahora meto un nano con toda. Es que según lo estaba diciendo, a mí solo me venía esa imagen. Vale, pues nada, venga, esto ya está, lo dejamos ahí. Bueno, venga, vamos a cascar mínimamente al Atleti rápido y que zurrarle. Venga. En jugada... ¿Ves? Es que eres gilipollas. O sea, dice, voy a decir bienvenidos a Jugada Bar y empiezan a teletar. Bueno, venga, vale. Ahora ya sí. Joder, no es Sí, si te difícil, has puesto el reloj y todo y te vas a tirar algún minuto más. Ya están todos fuera, es que... Au revoir.